Ok, ahí está grabando. Ya, entonces chicos, primero que todo, preguntar si es que alguien tiene algunas dudas respecto a lo que hemos visto en la materia hasta ahora. Vamos a partir con eso antes de pasar a la parte nueva de la materia. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Para hacer preguntas pueden escribirla en el chat o pueden encender su micrófono. ¿Ya? No la cámara, solo el micrófono. Profe, yo tengo una duda, Ya, que es como cuando uno hace eso de poner dos elementos. ya, em, no, espera, voy a ir a buscar la guía y ahí lo dejo. ya. Básicamente lo que vimos la semana pasada fue todo acerca de cómo se escribían las fórmulas químicas. Ya. Eh, Y me dicen que la semana pasada no subí la guía y creo que sí les dejé la guía de óxidos. ¿O no? ¿No subí la guía de óxidos al final? Ah, ya un detalle. Bueno, se va a liberar mañana la guía a las 9 de la mañana. Ya, no, tranqui. Tranqui, tranqui, no, si no está entonces. Por eso me llamó la atención de que no tenía mensajes de los primeros medios, po. Ya, un detalle, un detalle. Ya, pero la guía va a llegar ahora. Ya. Es la guía de óxidos donde sale todo lo que es nomenclatura. Igual necesitaba explicar una parte de la nomenclatura antes de pasarles toda la guía, que es lo que le voy a explicar ahora. En realidad lo que vimos la semana pasada un poco fue recordar acerca de las fórmulas químicas y creo que no le subí la guía porque tenían que terminarla o tenían que corregir la parte que era de fórmulas químicas. En realidad solo era para revisarlo, ¿ya? Pero con respecto a las fórmulas químicas, lo que es importante es tener súper presente los estados de oxidación. Por ejemplo, si uso aluminio que tiene estado de oxidación +3 y lo combino con oxígeno que tiene -2, por intercambio de estados de oxidación, este que debería ir acá y este que debería ir acá, me debiese quedar Al2O3, ¿ya? Y como no son múltiplos, no puedo simplificarlos y esta es la fórmula del compuesto, ¿vale? Distinto es el caso de, por ejemplo, carbono +4 con oxígeno -2, que ahí el intercambiarlo me va a quedar C2O4. Y como estos sí son múltiplos, ahí sí puedo simplificarlos y me va a dar CO2, porque como este queda en 1, el uno no se escribe, ¿ok? Eso fue básicamente lo que revisamos la semana pasada, ¿ya? Entonces, ahora corresponde un poco ver lo que son los óxidos. Y existen en verdad mm, dos tipos de combinaciones posibles para formar óxidos. Los óxidos pueden ser al combinar un elemento metal más oxígeno, sabiendo que el oxígeno tiene esta oxidación -2 y un metal va a tener un valor cualquiera, ¿cierto? Entonces, por fórmula, una fórmula general de los óxidos metálicos es M2O igual a N, ¿cierto? En caso de que N fuese un múltiplo de 2, puedo simplificarlo, ¿ok? Ahora, la fórmula para los no metálicos es la misma, ¿ya? Voy a tener elevado a N y al intercambiar me va a quedar X2O N. Y lo mismo, si N es un múltiplo de 2, también debo simplificarlo, ¿ok? Ahora, la forma, de acuerdo a cómo yo los puedo nombrar en el sistema de nomenclatura de stock y nomenclatura tradicional, va a cambiar o va a variar solo en la nomenclatura tradicional, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una sustancia metálica, como vamos a trabajar con la misma que teníamos recién, aluminio, ¿cierto? Aluminio, que tiene un estado de oxidación +3, al combinarse con oxígeno -2, me da Al2O3, ¿cierto? Y de acuerdo a la nomenclatura de stock, a la nomenclatura de stock, esto se nombra como óxido de el nombre del elemento, aluminio, y entre paréntesis escribo el estado de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno, no el del oxígeno, ¿ya? Y en este caso, el aluminio, ¿qué estado de oxidación tiene? Sí, ahora le voy a explicar también cómo calcular los estados de oxidación y todo eso.
¿ya? ¿Me pueden decir aquí cuál es el estado de oxidación del aluminio? Esto lo expliqué la semana pasada, ¿ya? La parte de stock. Se supone que estoy repasando, se supone, ¿ya? Entonces necesito que me digan con qué estado de oxidación está el aluminio en, en, este, en esta fórmula. Aquí le estoy diciendo con qué estado está. Está con estado de oxidación más 3. Sí, el estado de oxidación y la valencia es lo mismo. Sí, lo mismo. ¿Ya? Entonces, como está en estado de oxidación más 3, cuando yo lo nombro, en esta parte de aquí, óxido de aluminio, entre paréntesis tengo que colocar el estado de oxidación del aluminio, pero en números romanos. Como era más 3, entonces escribo estado de oxidación 3 en números romanos. ¿Ok? Esa es la forma en cómo se escribe la nomenclatura de stock. Por ejemplo, si yo tuviese ahora con un elemento no metálico, como el que teníamos recién carbono, carbono que es no metal, entonces carbono más 4, oxígeno menos 2, al combinarlo me va a dar CO2, porque me da C2O4, y al simplificarlo me queda C1 o 2, entonces CO2. Para poder nombrarlo, lo nombro como óxido de carbono, y el carbono, ¿con qué estado de oxidación está? ¿Cuál es su valencia? ¿Ya? ¿Con qué estado de oxidación estaba el carbono ahora? Ahí para que puedan volver a mirarlo. ¿Con qué estado de oxidación está? 4. ¿Todos de acuerdo? 4, 4 más 4, sí, 4. Ya. Por lo tanto, el número romano, voy a escribir aquí 4, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, este es un óxido metálico y este es un óxido no metálico. Por lo tanto, de acuerdo a la nomenclatura de stock, no tengo diferencias en cómo se nombran, ¿ya? Entonces aquí voy a tener nomenclatura de stock, disculpe, ¿ya? Voy a tener nomenclatura de stock y voy a tener nomenclatura, la otra es la tradicional, ¿ya? Tradicional. Tradicional, ¿vale? Nomenclatura stock, nomenclatura tradicional. Entonces, de acuerdo a la nomenclatura de stock, estos comienzan nombrándose como óxido, óxido D. Y esta también se empieza nombrándose como óxido D, ¿vale? Que es lo mismo que nosotros tenemos aquí. Óxido D, óxido D, ¿vale? Pero en la nomenclatura tradicional, los óxidos metálicos se nombran como óxido, ¿ya? Y en el caso de los óxidos no metálicos, se nombran como anhídridos, ¿ya? Y esto es importante. Óxido metálico se nombra como óxido. Óxido no metálico como anhídrido. Por lo tanto, ¿ya? Y aquí necesito borrar. La mayor complejidad en realidad no está dada en los óxidos metálicos, sino que está dada en los óxidos no metálicos. ¿Por qué? Porque voy a tener elementos que tienen distintos estados de oxidación. Profe, entonces la nomenclatura de stock es como se dicen las combinaciones en palabras o algo así. Claro, o sea, por decirlo de alguna manera, es óxido de el nombre del elemento y simplemente el estado de oxidación. Es solamente para saber con qué estado de oxidación se está formando el compuesto. Porque por ahora lo que nosotros vamos a hacer es darle nombre a los compuestos. Pero después nosotros a partir del nombre debemos formar el compuesto. Porque el nombre me da la información necesaria para yo poder escribir la fórmula química y yo conocer el compuesto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculo el estado de oxidación? Y ahí esto es lo primero. Resulta que los compuestos químicos, o sea, los elementos químicos en realidad, no necesariamente tienen un estado de oxidación. Vamos a tener elementos que tienen
un estado de oxidación, elementos que tienen dos estados de oxidación, tres estados de oxidación, estado de oxidación, cuatro estados de oxidación, y después tenemos cinco más estados de oxidación. Los de cinco más estados de oxidación los vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ya? Claro, hace 20 minutos empezaba la clase, ¿cierto? Ya. Perfecto, no entiendo la diferencia entre la nomenclatura tradicional y la de stock. Eso es lo que quiero explicar ahora, ¿vale? Todavía no les digo cómo funciona la tradicional, entonces tampoco van a entender la diferencia. Ahora voy a empezar a eso. ¿En qué aplicación? En una aplicación de dibujo, ¿ya? Después de la Procreate se llama. Entonces, cuando, según la nomenclatura tradicional, ¿ya? A los compuestos químicos, o sea, a los elementos químicos, se les agrega se le agrega un sufijo, o sea, al final se le agrega una palabra. En el caso de los elementos que tienen un estado de oxidación, como los metales del grupo 1, 3, 1, 2 y 3, todos los del grupo 1 tienen solo estado de oxidación 1, todos los elementos 2 solo tienen estado de oxidación 2, y todos los del grupo 3 solo tienen estado de oxidación 3, por lo tanto solo tienen un estado de oxidación, ¿ya? Y todo eso se le agrega a la terminación ico, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo Na2O, estoy formando el óxido sódico, ¿ya? Porque el sodio solo tiene un estado de oxidación, por lo tanto se le agrega la terminación ico, ¿vale? Ahora, para los elementos que tienen dos estados de oxidación, como por ejemplo el oro, ejemplo el cobre, ¿ya? Vamos a tener un estado de oxidación mayor y un estado de oxidación menor. El menor estado de oxidación se le agrega la terminación oso, y el que tiene la mayor, la terminación ico. Por lo tanto, el cobre, por ejemplo, que tiene esta oxidación más uno y más 2, ¿ya? Cobre más uno y cobre más 2, al combinarlo con oxígeno, me va a dar, este me va a formar Cu2O y este me va a formar CuO. Ya, dos compuestos distintos. Como el de arriba está con el menor estado de oxidación, este se va a llamar óxido, y en el caso del cobre, después yo les voy a dejar los nombres al final eh, de los nombres en latín de algunos de los elementos químicos. En el caso del cobre viene del cuprum, ¿ya? Por lo tanto se conjuga con las palabras cupr, cu- cupr, ¿ok? Entonces el primero se va a llamar, como está con el menor estado de oxidación, se va a llamar óxido cuproso. Y el otro, que está con el mayor estado de oxidación, se va a llamar óxido. ¿Cómo se va a llamar? Óxido. Si el menor se llama cuproso, el mayor se va a llamar cúprico. Muy bien. ¿Ya? Se va a llamar óxido cúprico. ¿Vale? Y hasta aquí no es tan complicado. El tema viene ahora con los elementos que tienen hasta tres estados de oxidación. ¿Vale? Los elementos que tienen tres estados de oxidación, que son principalmente los elementos no metálicos. Por lo tanto, voy a tener aquí una, dos, tres. ¿Ya? Los primeros dos tienen la terminación oso y el último sigue manteniendo la terminación ico.
Entonces, ¿dónde está la diferencia entre los dos primeros estados de oxidación? Porque se supone que el nombre debe indicarme a mí con qué estado de oxidación se encuentra el elemento. Entonces, en el caso del hipo, del primer oso, se le agrega el prefijo hipo. Por lo tanto, aquí les voy a dar un ejemplo. Tenemos azufre más 2, azufre más 4, y tenemos azufre más 6. Todos reaccionando con oxígeno menos 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a formar el compuesto y el primero me va a dar S2 o 2, ¿cierto? Entonces, como simplifica, solamente me va a dar SO. El siguiente se intercambian, entonces me va a dar S2 o 4, y al simplificarlo me va a dar SO2, y el otro me va a dar S2 o 6, entonces al simplificarlo me queda SO3. Vale, ahora, primera diferencia entre este compuesto y los anteriores, que en este caso el azufre ya no es un elemento, el azufre no es un metal, el azufre es un, ¿qué cosa es el azufre? ¿Es un metal o un no metal? No metal, ¿vale? Muy bien. El azufre es un no metal. Por lo tanto, al ser un no metal, ya no aplico la palabra óxido para empezar a nombrarlo, sino que ahora lo nombro como anhídrido, ¿ok? Entonces, voy a nombrar anhídrido, anhídrido, y en este caso, el azufre viene del latín sulfurum, ¿ya? Por lo tanto, aquí abajo, voy a cambiar de color para que va a ser hiposulfur, ¿ya? Y así lo voy a reemplazar en todos. Profe, Ya, tengo una duda. ¿cuál es la duda? Que es, por ejemplo, si un elemento tiene más de un estado de oxidación, por ejemplo, 4, ¿siempre va a estar en 4 o puede estar en menores? A ver, si un elemento tiene ¿cuántos estados de oxidación? Más de uno. Ya, ¿Siempre va a estar en el máximo o puede estar en menos? no puede estar en menos, depende cuál sea el compuesto que yo esté formando. Ya, por eso aquí te di tres ejemplos. El azufre se puede combinar así, así y así. ¿Ya? Y yo lo puedo Ya. encontrar ¿Y, en cualquiera de esos tres estados. y cuántos estados de oxidación tiene el azufre? Tres, más dos, más cuatro, más seis. Ya. ¿Ya? Entonces sí, puede estar en cualquiera de los estados. Yo debo saber y darme cuenta en qué estado está. Ahora, ¿cómo yo los voy a comparar? No les voy a pedir a ustedes que se aprendan los estados de oxidación por ahora, no todos. ¿Ya? Por ahora pueden trabajar con la tabla periódica, pueden buscar en internet, ya pueden hacerlo. ¿Ok? De hecho, les voy a mandar, sí, se las voy a enviar, una, una guía donde aparecen todos los estados de oxidación que nosotros utilizamos. ¿Ok? Para que puedan trabajar. ¿Ya? Voy a buscarla si es que la pillo y en caso de que no la encuentre, pueden usar internet. Si en internet están todos los estados de oxidación. ¿Vale? Entonces, en este caso, estoy formando el primer anhídrido, que es el del menor estado de oxidación, el que aparece acá abajo. Por lo tanto, este se va a llamar anhídrido hiposulfuroso. ¿Ya? El siguiente se va a llamar anhídrido. ¿Cómo se llama el siguiente? Si el primero se llamaba. Ya, ahora tienen que aprender a escribir anhídrido, ¿ya? Anhídrido sulfuroso. Sulfuroso. Por lo tanto, el último se va a llamar anhídrido sulfuro.
sulfúrico. ¿Ok? Anhídrido sulfúrico. ¿Ya? Exacto. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ya? Más o menos después todo esto lo pueden volver a remirar. El video yo lo voy a subir durante la tarde. ¿Ok? Ahora, les voy a dar un ejemplo, porque hasta ahora vamos con un estado de oxidación, dos estados de oxidación, tres estados de oxidación, pero hay elementos que tienen cuatro estados de oxidación. Por lo tanto, ahí cambia un poquito. ¿Ya? No mucho, pero igual cambia. Entonces voy a borrar aquí un poquito. ¿Ya? Y aquí vamos a tener los elementos principalmente del grupo 7 que tienen estado de oxidación 1, 3, 5 y 7. Por lo tanto, voy a poner el ejemplo del cloro. ¿Vale? El cloro, tenemos cloro más 1, tenemos cloro más 3, tenemos cloro más 5 y tenemos cloro más 7. Y todo esto reaccionando con oxígeno menos 2. ¿Ya? Entonces formamos los compuestos y nos va a dar Cl2O. Este nos va a dar Cl2O3, Cl2O5 y este nos va a dar Cl2O7. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la forma de nombrar cuando tengo más estados de oxidación? ¿Ya? Cuando tengo más estados de oxidación, aquí voy a tener 4. 1, 2, 3, 4. Cuatro formas de nombrar. O sea, los dos primeros van a ser oso y los dos últimos van a ser ico. Pero el primero, ya dijimos que el menor de todos lleva el hipo. Y en este caso, el mayor de todos va a llevar el per. ¿Ok? Per. Profe, tengo otra duda. ¿Ya? O sea, dos dudas. La ¿Ya? primera es que cuando un elemento, o sea, por ejemplo, los que tienen tres estados de oxidación, el menor es hiposulfúrico, sulfuroso, ¿Ya? el del medio es sulfuroso y el tercero, el mayor es sulfúrico. ¿Sí? Ya, y los elementos que tienen, por ejemplo, cuatro estados de oxidación, todos son uno, 3, 5 y 7. Claro, sí, en este caso sí. Es que hay otros elementos que tienen cinco estados de oxidación, como el cromo y el magnesio. Y el manganeso. ¿Ya? Pero eso, el nombre, eso lo voy a explicar la otra semana, porque eso el nombre tiene que estar determinado por su comportamiento, si está actuando como metal o como no metal. Eso se conocen como elementos anfóteros porque tienen doble comportamiento. Y con algunos estados de oxidación se comportan de una manera y con su otro estado de oxidación se comportan de otra manera. ¿Ya? Entonces por eso debo saber cuándo está actuando como metal y cuándo como no metal. Pero esos son casos particulares. ¿Ya? La mayoría de los elementos están entre el 1 y el 7. Entre esos estados de oxidación, entre 1, 2, 3, 2 y 4, 3 y 5, 2, 4, 6, 1, 3, 5 y 7. Esos son como todos en, en los normales, elementos del grupo A. ¿Ya? La clasificación A. Después los de transición, esos tienen otro estado de oxidación, 1 y 2, 1 y 3, pero son ya un poco más particulares. ¿Vale? Pero en este caso los elementos del grupo 7 que tienen cuatro estados de oxidación tienen 1, 3, 5 y 7, como bien decías tú. ¿Sí? Ya. En este caso, ¿cuál va a ser el nombre del cloro? En este caso el cloro no viene de ningún latín medio extraño que yo deba conjugar, por lo tanto lo conjugo con la palabra clor. ¿Sí? Entonces, este se va a llamar, todos estos son anhídridos, ¿ya? Porque seguimos trabajando con elementos no metálicos. Anhídrido, ¿ya? Son todos anhídridos. Y en este caso, el primero se va a llamar anhídrido, sí, así se llama el canal, ¿ya? Pero en este caso,
¿Cómo se va a llamar el primer compuesto formado por cloro en su menor estado de oxidación? ¿Ya? Exacto. Anhídrido hipocloroso. ¿Ok? Anhídrido hipocloroso. Por lo tanto, el siguiente se va a llamar anhídrido cloroso. Muy bien. Anhídrido cloroso. Y el siguiente se va a llamar anhídrido clórico. Por lo tanto, el último se va a llamar anhídrido perclórico. Exacto. Y así funciona la nomenclatura, ¿ya? Dependiendo de cuántos estados de oxidación. Y esto es más o menos lo que yo me tengo que aprender, esto que está acá abajo. Primero, debo saber reconocer cuándo un elemento es metal y cuándo es no metal. Siempre que el elemento que está acompañando al oxígeno sea un metal, siempre va a ser óxido. Si el elemento está acompañando al oxígeno es un no metal, yo comienzo con anhídrido. Ahora, el anhídrido está dentro del grupo de los óxidos, ¿vale? Pero es para los óxidos no metálicos, según la nomenclatura tradicional, porque de acuerdo a la nomenclatura de esto, los dos se nombran como óxido de, el nombre del elemento y el estado de oxidación escrito en número romano, ¿ok? Entonces, lo que yo tengo que aprenderme es como esto que está acá abajo, ¿ya? Saber cuándo usar ico, cuándo es oso ico, y después hipo oso, oso ico, hipo oso, oso ico, perico, ¿ya? Por decirlo de alguna forma. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, todos se ríen de eso. Ya, pero sí, suena como perico. Pero estamos todos más o menos claros. La guía se va a liberar mañana a las 9 de la mañana, ¿vale? La tengo programada para que se libere a esa hora. Así que por hoy pueden más o menos descansar de química. Y la guía tiene fecha de entrega eh, el jueves de vuelta de vacaciones. Por lo tanto, pueden hacerla durante esta semana o pueden hacerla a la vuelta de vacaciones, ¿ya? Pero no quiero que estén trabajando en vacaciones. Por sanidad mental para ustedes. ¿Sí? Ya, entonces hay que aprenderse los estados de oxidación de los elementos, se calculan. Ah, Profe, se pueden calcular. ¿Ya? Sí. Si me dan un segundito más, le explico cómo se calcula. Es súper fácil. Jorge, ¿ibas a decir algo? sí, o sea que no tiene tanta relación con química, pero por ejemplo, si nos entregan guías o cualquier tarea, trabajo, no nos pueden obligar a hacerlo en en vacaciones. O sea, como que obligar, no, no sé. Por mi parte, yo hablo por mí. ¿Ya? No te puedo hablar por los demás profesores. Ahí tienen que conversar cada situación con su profesor en particular. Yo hablo por mí. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se calcula un estado de oxidación? Es súper fácil. ¿Ya? Supongamos, ya voy a usar un elemento que no hayamos usado. N, 2 o 3. ¿Ya? Este es el primero y este es súper fácil. ¿Ya? Hay dos formas en realidad. Lo primero, como les decía hace rato, saber que los estados de oxidación están intercambiados. Por lo tanto, yo sé que el oxígeno siempre va a tener estado de oxidación -2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este corresponde al estado de oxidación de este, ¿cierto? Por lo tanto, este estado de oxidación, ¿a quién corresponde? Al de este. Entonces, ¿este con qué estado de oxidación? +3. Esa es como la fórmula sencilla o la forma sencilla de poder calcularlo. Ahora, existe otra forma, que es más matemática, ¿ya? Resulta que este compuesto, ya el óxido nítrico, se encuentra en este momento como una molécula neutra. O sea, no es ni un anión ni un catión, porque no tengo ni cargas positivas ni negativas aquí. Por lo tanto, yo sé que la suma de sus cargas es igual a cero, ¿cierto? Por lo tanto, yo sé que el estado de oxidación del oxígeno es -2. Entonces, ¿qué hago? Multiplico el estado de oxidación por la cantidad de átomos.
menos 2 por 3, ¿cuánto me va a dar? Menos 6. Por lo tanto, X va a ser el valor del estado de oxidación, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos átomos de nitrógeno tengo? Tengo 2. Por lo tanto, ¿cuántas X voy a tener? 2. Entonces, me queda 2X menos 6 es igual a 0. Entonces despejo la ecuación y me va a quedar que X va a ser igual a 6 dividido de 2. Por lo tanto, X va a ser igual a 3. ¿Ya? Esas son las dos formas que tengo para poder calcular el estado de oxidación. ¿Vale? ¿Se entendió? ¿Ya? Ya que dice aquí, hay vacaciones. ¿Quién no sabía? ¿Quién no sabía? Ya no es decisión del colegio, es decisión del ministerio. ¿Ya? Entonces, no entendí nada de las guías en vacaciones. Creo que a partir de este viernes. El viernes es Semana Santa. O sea, es Viernes Santo. Entonces el viernes ya es feriado y de ahí ya no hay, el viernes ya no hay clase. ¿Sí? Que nos van a entregar la guía mañana y se entera después. El viernes creo que creo que el volumen lo escucho. Mueva la pantalla, porfa. Ya. Ok, esta es como la forma de poder calcular los estados de oxidación. ¿Ya? Y no es muy complejo en realidad. Y esta me sirve ahora para las moléculas binarias y también me van a servir después para las ternarias. Bueno chicos, esa era la clase de hoy día. Si tienen alguna duda o consulta, por correo o por Classroom, ¿vale? Voy a parar la grabación, ¿ya? Así que eso.